Buenas tardes. Hoy voy a conversarles sobre la primera parte del análisis de usuarios y en particular este video se va a concretar en el Desktop Research y las personas. ¿Ok? Recuerden que nosotros estamos trabajando hacia la arquitectura alfa, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, que es la etapa de investigación, hemos estado trabajando con referenciales y mínimos comunes y ahora desde acá, cuando ya tenemos definidos cuáles son esas funcionalidades que tienen referenciales que hemos investigado, nos vamos a mover hacia el análisis de usuarios. Esta tercera parte del análisis tiene 4 pasos importantes: las personas, las funcionalidades o necesidades, el tráfico y el mapa 2x2. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en las personas y cómo vamos a ligar estas personas con las funcionalidades, que es la primera parte. Por acá les dejo una frase de Franklin Hernández que dice que si cree que lo puedes hacer solo, ya te equivocaste. Y eso definitivamente es correcto siempre que nosotros hacemos UX. ¿Por qué? Porque nos toca pues investigar con otras personas. Tenemos varias fuentes. Vamos a empezar siempre desde un desktop research, ¿verdad? O sea, desde la investigación que nosotros podemos hacer desde nuestro escritorio o con los datos con los que contamos, ¿ok? Entonces, siempre lo vamos a hacer en función de las necesidades de las personas que identifiquemos, ¿no? Cada persona va a tener un porcentaje de uso con respecto a otras personas y así nosotros generamos un consolidado de estas necesidades o funcionalidades que hemos determinado y así vamos a buscar un aproximado del tránsito. Una herramienta para esto es el Google Analytics. Entonces yo quiero que empecemos un poquito por ahí, ¿ok? Para este proyecto y para proyectos futuros, en algunas ocasiones nosotros tenemos la posibilidad de tener a mano estos datos. ¿Qué nos definen estos datos? Bueno, ¿de dónde viene la gente que ve mi sitio web o mi aplicación? ¿Quiénes son? ¿Cómo están compuestos? ¿Cuáles son estos rangos etarios, por ejemplo, ¿no? ¿De qué países me están viendo? ¿A qué horas del día me ven? ¿Cuál es el bounce rate? ¿Cuáles son lo que más les interesa a ciertos grupos de edad? Vean, eso se ve más o menos como así. Y vean que hay todo un dashboard para que ustedes puedan definir ciertas cosas. Vean que yo incluso puedo ser tan específico como poder ver el día, las horas, el segmento, quiénes son. Eso se analiza, bueno, cuando nosotros diseñamos un sitio web, se genera una asociación hacia Google Analytics y entonces claro tenemos este tipo de datos, más o menos se ven así. A veces también lo tenemos acá. Esto es un caso real del flujo de usuarios. Ven, entonces ahí por ejemplo los usuarios desde Costa Rica. Entonces ahí por ejemplo tengo quién nos entra por el portal, quién nos está entrando para quién entra al portal general y hacia dónde se me van. ¿Ven? ¿Y cuáles son estos flujos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto están entrando gente de Costa Rica y cuánto gente de otros países? Ven que ahí entra un poquitito como de Estados Unidos, algunos de Nicaragua, México, España y otros literalmente. Entonces vean que aquí nosotros podemos ver cuál es entonces nuestro enfoque y uno dice, bueno, mis usuarios son de Costa Rica, la mayoría me va a entrar al portal y algunos ahí me entran por otro tipo de páginas, ¿ok? Y luego esto nosotros lo podemos desmenuzar un poco más para ver de dónde es que me está llegando la gente, ¿no? Pero parece ser que lo que más buscan son los teléfonos. ¿Ven? Entonces cuando yo empiezo a analizar qué es lo que pasa con esta información, uno empieza a ver que la gente lo que quiere ir a ver a la página de Colby son los teléfonos que están disponibles, ¿ok? Entonces un poquito esto nos puede ir dando un insight de qué pasa. Aquí les dejé un video, se los voy a dejar en este PDF que les voy a subir y además por ahí les dejo el link en la descripción del video por si acaso quieren verlo. Esto es un videito súper corto de qué es lo que hace y para qué sirve. En todo caso, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, Google Analytics nos puede dar gran parte de la información sobre qué es lo que está pasando con ese sitio o con sitios similares. Ustedes incluso pueden encontrar algunas estadísticas de sitios similares. En el caso de nuestro proyecto del Art City Tour, ellos no nos han facilitado estadísticas de tráfico porque el sitio no está
digamos, debidamente conectado con la parte de Google Analytics y no las tenemos disponibles en este momento. Por lo tanto, esa es una gran fuente de información. Otra, por supuesto, son entrevistas de usuario. ¿Okay? Todas las consultas que ustedes hagan, vamos a hacerlo en función a las personas, ¿no? A las personas que yo empiezo a definir quiénes son las personas que me pueden dar esta información. Personas es muy amplio y incluso desde el Responsive Design nosotros definimos personas y nosotros podríamos definir que hay diferentes personas que me usan el desktop, ¿verdad? Ya eso es un perfil, a la gente que se usa desde el móvil. Cada uno de sus proyectos tiene particularidades específicas al respecto y aquí yo les voy a hacer como un repaso. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos con personas? Bueno, identificar los tipos de usuarios que usarán nuestra herramienta digital. Se agrupa en tipos de usuario que tienen las mismas características, ¿ok? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Por edad, por actividades, por escenarios de uso, etcétera, ¿no? Ahí yo les pongo personas y van a ver que a lo largo del documento van a encontrar muchas veces personas con doble N, ¿verdad? Yo me tomo esta libertad de escribir personas así para diferenciarlo del idioma español, para que no se me confunda con el individuo de la especie humana, porque pues, evidentemente para nuestro idioma esto es así. Entonces cuando se lo encuentren ahí, no es que el instrumento tiene este nombre, sino que, bueno, es un poco como para esta diferenciación, ¿ok? Ustedes pueden construir las personas desde templates de Figma. Hay algunos que están disponibles, también están otro disponibles, pero yo les voy a mostrar algunos casos. ¿Okay? Este caso, por ejemplo, es de un proyecto de graduación que se trabajó con el Museo de Jade. Y ven, ahí entonces se define una fotografía, se hace una breve descripción de esta persona, de la persona turista, y se llama Darrell Green, y entonces se define cuántos años tiene y por qué es que quiere usar esto, qué necesidades tendría y cuáles son estos escenarios de uso. Ven, él por ejemplo necesita saber del contexto cultural del país, programar su viaje por adelantado y mantener un inventario posterior a la información. Mientras que por otro lado tenemos a la persona estudiante que se llama Mariana, que tiene 16 años y dice, bueno, es que yo lo quiero ver desde una forma didáctica y quiero hacer estos y estas cosas, ¿no? Este otro es un caso también de un proyecto final de graduación en el que se rediseñó el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del TEC. Entonces aquí se definen las personas en cuanto a los roles. Se define la persona investigador TEC, que tiene ahí sus necesidades con respecto al sitio, con qué es lo que hace, cómo se relaciona con otros investigadores y en qué redes y cómo y etcétera, ¿no? Y luego está la persona estudiante, ¿verdad? Vean que en este caso, en este ejemplo, no se usan ni fotografías ni nombres. Entonces, cuando ustedes están construyendo sus personas, ustedes tendrán diferentes formas que hasta el momento han trabajado con este instrumento. Personalmente, a mí me gusta trabajar con fotografías porque me le da una cara que yo puedo identificar quiénes son las Raqueles, los Gabrieles o los Diegos. Entonces, para mí, esa es una forma muy rápida de poder definir quiénes son. Eso sí, si van a trabajar con fotografía, tienen que hacer una selección fotográfica que sea acorde a la investigación que están haciendo. Aquí les presento estas tres personas, que es un ejemplo de un proyecto de diseño 6, ya de semestres anteriores, y vean que aquí tenemos a Raquel que tiene 10 años, a Gabriel que tiene 9 y a Diego que tiene 10. Entonces vean que sus rangos etarios son similares, sin embargo, ellos se van a segmentar sobre todo desde las necesidades que tienen, ¿no? Porque Raquel dice que le encanta aprender todo lo que pueda sobre el cuerpo y Gabriel quiere estudiar lo necesario para salir bien y a Diego, pues la verdad, eso que de estudiar no le gusta, ¿no? Pero es parte de las personas a las cuales está dirigida esta aplicación en particular. Entonces, nosotros siempre vamos a analizar a los usuarios en cuanto a estas funcionalidades o necesidades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita? ¿Para quién? O sea, ¿para cuál de estas personas? ¿Y qué es lo que necesita? Nosotros lo podemos entender. Estas necesidades se deben entender en forma de escenarios. Nosotros a veces también lo podemos llamar casos de uso. Sin embargo, estos difieren
de los que usan los especialistas en informática. Nosotros trabajamos mucho más como con enfocados en necesidades globales, en esos escenarios, ¿no? Estamos enfocados en el usuario y no en el sistema. Entonces, acá nosotros vamos a tratar de pensar cuáles son estos escenarios donde estas funcionalidades van a ser utilizadas y nosotros definimos estas listas de necesidades, funcionalidades. Yo se las pongo acá, ¿verdad? / funcionalidades por persona, para que tengamos aquí ya claro que desde el análisis anterior que hicimos de los referenciales, nosotros empezamos a definir cuáles eran estas funcionalidades, qué es lo que hace mi herramienta para solventar las necesidades de mis personas, ¿ok? Algunas de estas necesidades se van a repetir en todas las personas y en otros casos van a ser exclusivas de algunas de ellas. Y eso es lo que vamos a ver algunos ejemplos. Vean, en este caso se hace una diferenciación por personas, por rangos etarios y por sexo. Entonces tenemos a las femeninas de 18 a 25 y de 26 a 40. Y entonces empezamos a analizar, ese es un caso de un proyecto de graduación, en que se empiezan a analizar qué de lo que existe en el inventario de contenidos estas personas utilizan. ¿Ven? Entonces los rangos etarios están definidos y se definen también por diferenciación de género. ¿Ok? En este otro caso, y volviendo a Raquel, a Gabriel y a Diego, vean que aquí, una vez que teníamos perfiladas a estas personas, nosotros hacemos un consolidado, o sea, hacemos esta tablita para ver qué es lo que necesita cada uno, ¿no? Entonces vemos que Raquel dice que le encanta aprender todo lo que pueda sobre el cuerpo humano. Entonces, claro, ella quiere hacer preguntas sobre el tema, quiere tener links adicionales de información, quiere información detallada del tema y, por supuesto, quiere juegos para practicar la materia. Y vean el caso de Diego, que es el que dice que no me gustan las clases de ciencias ni estudiar esta materia. Él lo que quiere son juegos. ¿Ok? Y lecciones interactivas y lo demás, pero sobre todo juegos. A él no le interesa para nada eso de que me hagan preguntas ni nada por el estilo. ¿Ven? Entonces, vean que el caso de Gabriel, él le interesa repasar la materia rápidamente. ¿Ven? Que no es algo que le interesa a Diego, porque literalmente Diego para él menos es más. Entonces, él quiere pasar aquí lo menos posible, pero pues a partir, lo vamos a poder atraer a la aplicación a través de los juegos. Sin embargo, Raquel no le interesa repasar la materia porque ella ya hizo sus preguntas, se fue a la información extra e incluso investigó a mayor profundidad. ¿Ven? En el caso de Diego, él sí necesita que le repitan la explicación. Entonces, acá en este consolidado, nosotros empezamos a analizar cuáles son estas funcionalidades específicas para ciertos usuarios, ¿ok? Que era lo que decíamos antes. Vean este otro caso. También aquí se hace el consolidado de necesidades y entonces hay definidas 3 personas. Alina, la presi, Andrea, la de la U, y Marta, la ama de casa. Vean que aquí yo tengo el nombre ligado a una característica. A veces eso es útil para poder recordar quiénes son a lo largo del proyecto. Entonces aquí nos dice que a Alina y a Andrea le interesa información detallada y real. Los consejos le interesan a Marta y a Andrea. A Lina no le interesa un quiz de ubicación, ni le interesa compartir pensamientos de forma anónima, pero a todas les interesa la interacción entre usuarios. A Marta no le interesan las comunidades, porque posiblemente cuando ustedes se devuelven a las personas, ustedes recuerden qué es lo que definieron ahí en motivación o en escenario de uso, y entonces uno dice, no, ella no va a perder el tiempo en eso de las comunidades. Ella le gusta mucho más interacciones directas, poder compartir cosas de forma anónima y poder bloquear o esconder la aplicación y algunos contactos de emergencia. Aquí hay las dos últimas dicen fácil de usar y visualmente adecuada. Y aquí quiero que hagamos una pausita para recordarles por qué en estas identificaciones de necesidades que las venimos trabajando desde los referenciales, yo les digo que tengamos especial cuidado en enfocarnos en las funcionalidades. Estos 2 elementos, y ahí están bien definidos, son elementos de UI. Sin embargo, si ustedes me dicen cuál de mis usuarios no quiere que el producto sea fácil de usar y que sea visualmente adecuado,
Pues ninguno de ellos, ¿no? Y además es nuestro eje transversal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, estas características en realidad no son funcionalidades como tal, sino son requerimientos del sistema. Y además nosotros estaremos trabajando con otros requerimientos que van a estar alineados a la accesibilidad digital. Vamos a suponer lo siguiente, veamos. Vamos a suponer, aquí yo hice un cambio en esa misma tabla y yo dije, ok, vean ahora lo que pasó entre Alina y Andrea. Resulta ser que en esta tabla, una vez que yo monto este consolidado, me doy cuenta que las Alinas y las Andreas prácticamente son la misma. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que analizar y decidir si Alina y Andrea son la misma persona. Muchas de las veces cuando hacemos este análisis, vamos a tratar de detallar, ¿verdad? Volver a la construcción de la persona, tratar de entenderlas, porque si Alina y Andrea tienen las mismas necesidades, desde nuestros objetivos de UX, ellas son una misma persona. Entonces acá presten atención cuando ya lleguen al consolidado de necesidades. En algunos otros casos necesitamos analizar roles específicos. Esta es un proyecto de graduación que era la gestión de una app de citas médicas. Entonces acá hubo que hacer un trabajo muy, digamos, muy cuidadoso sobre la creación de las personas, quiénes eran, qué necesitaban y cómo, porque tenían funcionalidades muy específicas. Entonces ven que aquí la estrategia fue hacer un esquema y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son esos secretarios en los centros médicos? Vean, entonces, bueno, la gente que necesita modificar información de doctor, la que necesita hacer esto, la que necesita hacer esto otro, ¿verdad? Entonces aquí se hace una segmentación de personas un poco más desde los roles, desde las funciones que tienen en un sistema específico. Esto lo vamos a ver muchas de las veces que nosotros estemos diseñando o rediseñando algún tipo de dashboard o de interacción que tiene que ver sobre todo con sistema más desde un punto de vista administrativo. Entonces por ahí se los dejo como ejemplo. Vean este otro, este es un trabajo final de graduación que era un sitio web para información sobre las universidades en Costa Rica. ¿Ok? Entonces vean que aquí se definieron tres roles también, tres grandes perfiles: el perfil estudiante, los orientadores y los investigadores. Igualmente acá vean que está segmentado por roles, o sea, todos los estudiantes están segmentados juntos, todos los orientadores y todos los investigadores, a diferencia del que veíamos con Raquel, Diego y el otro chico, en el cual nosotros decíamos, ok, es que ella es la que es más enfocada, él es el que es más desentendido, etc. Vean que aquí, en este caso, ponemos a todos los estudiantes juntos, orientadores e investigadores, y empezamos a ver qué es lo que pasa y cómo son esas personas. Si ustedes están con un caso así, vamos a empezar siempre el análisis desde este consolidado y vamos a poder ver, bueno, ¿cuál es la interacción entre las necesidades de estas personas? Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. En ese caso, esquemas como el diagrama de Venn nos pueden solucionar algunas de estos análisis, porque es como, bueno, ¿cómo visualizo ese análisis que hice? En este caso, una vez que se sobreponen estas necesidades, nos damos cuenta que el investigador tiene solamente un 16% de coincidencia con orientadores y estudiantes. Por lo tanto, pues el peso que tiene él es muy poquito y sus necesidades van a diferir muchísimo. ¿Ok? Véanlas acá. Entonces uno dice, ¿qué necesita el investigador? Ok, vean que hay un montón de herramientas que solo las va a necesitar el investigador. ¿Ven? Entonces ustedes empiezan a ver esto y uno dice, ok, no, listo, vamos a analizar qué es lo que está pasando acá, cuánto es este porcentaje de lo que yo tengo de la información, y así nosotros podemos decidir en qué nos queremos enfocar. En el caso de este proyecto en particular, dijeron, bueno, estos comparten el mismo front-end, orientadores y estudiantes. Se va a profundizar cuáles son las necesidades de cada uno, pero vamos a estar trabajando con este front-end. Puede que algunos de los casos con los que ustedes están trabajando debemos pasar por aquí. ¿De acuerdo? Bien, les tengo un segundo caso similar a este. Este es un proyecto
también final de graduación, donde se diseña una para el Instituto Meteorológico Nacional. Y se definieron 5 perfiles: el educador, el estudiante curioso, el estudiante reservado, el estudiante distraído y el rezagado. Vean que aquí se le asigna a estas personas una característica. Entonces, eso también es útil porque nos puede decir, ok, sí, los distraídos podrían hacer esto, pero los rezagados necesitan esto otro, ¿no? Entonces, siempre poder tener a las personas, ya sea con el nombre, la foto, la característica, siempre nos puede permitir poder estarlos, digamos, conociendo y hablando de ellos en otras partes del proceso. Acá se hace una lista de estas necesidades, ¿ven? Que crean un usuario, que accesen lecciones, que hagan tales y tales y tales cosas, ¿no? Y acá se observa que en el caso del educador, pues hay un montón de cosas que no utiliza, que van a utilizar los otros que son estudiantes. Entonces acá, en cuanto a roles, tenemos 2 roles que son bastante diferenciados: el educador y los estudiantes. Y los estudiantes ya están segmentados en estos 4 personas: curiosos, reservados, distraídos y enérgicos. Por lo tanto, de nuevo, acá vamos a utilizar algunas otras de las herramientas que tenemos disponibles. Por ejemplo, el caso del mapa 2x2. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, nosotros vamos a ver qué tipo de interacciones tienen los usuarios con nuestro sistema. Y vean que cuando ustedes les da algo como este tipo, ¿no? En el cual yo tengo una relación diametralmente opuesta entre todo lo que usan esos estudiantes y el educador, yo me voy dando cuenta como que aquí hay 2 frontends diferentes. Porque evidentemente el educador es mucho menos frecuente en el uso y además va a usar cosas más complicadas. Mientras que para los estudiantes, sobre todo vean el curioso va a utilizarlo muy frecuentemente y además deben de ser interacciones simples, ¿ok? Estos circulitos que ustedes ven ahí va a definirme el porcentaje que nosotros le asignamos a estas personas. Ven que aquí el curioso y el reservado tienen porcentajes similares, un poquito menos de enérgicos y distraídos, y los educadores son muy poquitos. Veamos aquí los porcentajes. Vean. Nosotros vamos a empezar a definir de estas personas qué porcentajes tienen cada una. Entonces acá vean que los educadores son solamente este 4%. Y uno dice, ok, es que son súper poquitos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa acá en términos de nuestra investigación? Si nosotros ponemos todos ellos juntos, las necesidades que tengan los docentes o los educadores, en este caso, van a verse, digamos, disminuidas por el 96% de los estudiantes, porque nosotros vamos a analizar acá en qué nos tenemos que enfocar. Y por supuesto que siendo un 4% los educadores, esta gente me va a quedar literalmente borrada del mapa. Entonces, lo que vamos a hacer es decidir trabajar con 2 frontends. Un frontend que solamente estemos trabajando con los niños, ¿ven? Entonces ahora vamos a tener 30-30, 20-20 entre los perfiles que definimos de los niños. Y entonces ya yo puedo decir, ok, sí, vean, les interesan los juegos, las pruebas de conocimiento, tac, 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 y ahí vamos, ¿ok? Más adelante vamos a ver cómo llegamos a estos porcentajes, ¿ok? Pero aquí es importante recordar que en el caso del frontend de los profesores, muchas veces a lo largo del proyecto, sobre todo si son proyectos académicos, vamos a tener que decidir cuál de estos 2 frontends vamos a poder desarrollar a partir de los alcances, el tiempo que tenemos en un semestre. En el caso de este proyecto, el frontend de profesores se trabajó en una segunda etapa, pues la estudiante fue contratada para poder darle el seguimiento. Y el proyecto se enfocó en este frontend de los niños, ¿de acuerdo? Entonces acá, con este tema, les concluyo la parte de las personas y las necesidades, y el siguiente video les hablaré más específicamente del tráfico del Pareto y finalmente cerraremos con arquitectura alfa.